es el reflejo de algunos factores inadecuados que se están manejando. Pero antes de contarles cuáles son, vamos a describir nuestra mayor preocupación y es qué está pasando con nuestros niños y jóvenes. Porque cuando los papás ya, los niños tienen 2 años, 3 años, ya están sintiendo que no son capaces de manejarlos, que son hiperactivos, que no tienen idea de cómo manejarlos, que los manipulan, pues los niños a los papás. También que no quieren estudiar, que no quieren cumplir con sus responsabilidades. Situaciones también de hiperactividad, desobediencia, desorden, inseguridad, déficit de atención, grosería, agresividad, mucha pereza para estudiar. Y si nos vamos a poblaciones ya más grandecitos, 8 chicos en bachillerato, adolescentes universitarios, fallas en el autocontrol, adicciones, suicidio, y todo esto en el fondo tiene una baja tolerancia a la frustración. Es, digamos, muy doloroso en ciertos momentos ver cómo los papás que trabajan bastante, que tienen todo su empeño para que sus hijos sean felices, lleguen momentos donde tienen que reconocer que están fatigados con sus hijos, que están rendidos, o peor, momentos muy frustrantes donde dicen: Dora, pero ¿qué es lo que está pasando? Le hemos dado lo mejor y sin embargo no quiere vivir, está deprimido, está con mucha pereza para hacer las cosas. Dentro de toda nuestra experiencia hemos encontrado, como les decía al comienzo, que los papás todos están haciendo lo mejor por lograr que sus hijos sean felices. Los cambios en la sociedad están contribuyendo a que todos los papás, no solo Teresa, no solo Felipe, sino que la mayoría de papás en los hogares les está pasando por los cambios sociales que hemos tenido, irnos en contra de la violencia, pensar en contra del castigo, los cambios de roles en la mujer, en el esposo, en la casa, están contribuyendo a varios factores que se los voy a mencionar y son la causa número 1 de todas estas dificultades de nuestros niños y jóvenes. El primer factor y el que hace mucho daño en la educación ahora y contribuye a todos estos aspectos negativos en los hijos es, y vamos a ver si les parece algo conocido, es que papá y mamá están pensando diferente. Ambos mandan en la casa, la mamá piensa de una manera, el papá piensa de otra, tienen criterios muy distintos para educar y cuando de pronto logran ponerse de acuerdo, en el fondo cada uno no está convencido del acuerdo que el otro está planteando. Esa es nuestra experiencia, es el factor número 1 que está creando toda esta cantidad de problemas. Este aspecto, cuando es muy exagerado, cuando papá definitivamente piensa de una manera, mamá de otra, y actúan de manera muy distinta, es tan delicado que incluso llega a psicotizar a los niños y ellos terminan haciendo sus propias normas y no interiorizando las normas para vivir. Ahora, nos encontramos, y esto pues sí es como más fácil identificar, y es que las dificultades entre los papás, entre la pareja, obviamente hace que un niño no tenga toda la energía, no tenga toda la disposición, ni tenga todas esas vitaminas necesarias para poder crecer y enfrentarse a este mundo de la mejor manera. Ahora, es muy común también ahora que todo se le está solucionando a los niños, no se les está exigiendo unas normas, no se les está exigiendo unos hábitos, ni unas rutinas organizadas, y como adolescentes y como adultos menos lo van a tener. ¿Quién creyera? Y no solamente son las peleas familiares, las peleas de pareja las que contribuyen a todos estos factores. El mayor problema ahora es que los papás están
principalmente haciendo todo lo posible por dar mucho amor a sus hijos. Y solo amor, tratar de que sean muy felices, tratar de que no tengan problemas, está haciendo que el día de mañana no tengan tolerancia a la frustración y se depriman fácilmente y todos los problemas que antes mencionamos. Ahora, hay un montón de ideas equivocadas que hay que modificar de alguna manera también y que están contribuyendo a estas diferencias de criterios, y son ideas como pensar cuando ven a un niño muy grosero, muy activo, se tiende mucho a pensar es su carácter, es su temperamento, es su personalidad. No es así. Ese carácter, ese temperamento y esa personalidad se modifica. Ahora, también es muy común escuchar yo quiero que mi hijo sea feliz como meta de educación. Y listo, puede ser una meta obviamente, no como meta, sino como algo que se pueda lograr, pero si ese feliz significa que le quiten todos los problemas, estamos haciendo lo contrario. Hay otro factor que pasa ahora y es principalmente que los papás tienen mucho susto de que sus hijos les digan no te quiero, pongan cara de rechazo, y eso el corazón se les derrite principalmente a los hombres, porque hemos encontrado que en general ahora las mujeres figuran como brujas y los hombres figuran como príncipes, pero cuando se tienen criterios diferentes no hay ni bruja ni príncipe, sino que ambos están contribuyendo a que cuando hay dos timones el barco se rompa. ¿Y quién termina rompiéndose? Su hijo. Ahora, también cuando hay ciertas características negativas en los niños es muy común pensar es igualito al papá, al abuelo, y ese tipo de conductas son incluso aceptadas, situación que también hay que modificarla. Otro aspecto es considerar que son adultos en miniatura. Los adultos se han demorado bastante para aprender bastantes cosas de la vida y ahora solo creen que con hablar con el hijo, pero hablar en el sentido de decirle su experiencia, transmitírsela con palabras, su hijo va a entender. Por ejemplo, mira, tú no quieres comer, a un niño de 5 años, tú no quieres comer. Bueno, recuerda que la comida es muy importante para formar tu inteligencia, tu cuerpo, pero tú verás, es tu vida, es tu responsabilidad. Otra situación, ahora es que no quiere hacer tareas, pero es que es su única responsabilidad. Entonces, bastantes situaciones que nos ha costado aprender a lo largo de toda nuestra vida se las transmitimos a los hijos y pensamos que solo con palabras, con nuestro discurso de vida, lo van a entender. Tampoco es así. También es muy común pensar que los niños de ahora son más inteligentes, que incluso se saltan etapas. De 5 años, no, es que ya se le adelantó la adolescencia. Déjame que yo haga de mi cuerpo lo que quiera. Este tipo de palabras se enredan bastante y en el fondo los niños todavía no comprenden estos conceptos. Y también es muy común casi que suplicar, rogar para que los hijos obedezcan. Todas estas situaciones son las que tenemos que modificar. Sintetizando cuáles son los factores que consideramos están haciendo y están contribuyendo a la depresión, a las fallas en el autocontrol, a no querer estudiar, a la pereza mental de parte de los papás. Son principalmente toda esa diferencia de criterios entre papá y mamá. Recuerden que esta diferencia de criterios lo que está haciendo es romper ese barco. Un barco no puede tener dos timones. Y cuando es como si ustedes tienen dos jefes y cada uno le da órdenes diferentes, uno termina enloqueciéndose y dice yo mejor me voy de acá. Ese es el factor número 1. Número 2 son las discusiones, la poca comunicación, las fallas en la solución de conflictos a nivel familiar.
la falta de hábitos, normas, rutinas, el solo dar amor y como lo decía uno de nuestros consultantes, el sistema está malcriando a nuestros niños y jóvenes y nosotros somos parte del sistema. Ahora, todas esas ideas erróneas que casi que lo consideran como adulto en miniatura y como que ellos pueden decidir y hacer y no es así. Ahora, entonces ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas, si ya están los problemas creados, hay muchas cosas por hacer y si apenas están empezando, practicando y cambiando muchas cositas en la casa de parte de los papás, vamos a prevenir una cantidad de problemas. Acá tengo una diapositiva que luego la van a ver que sintetiza cómo hacerlo. Les vamos a contar como el secretico mayor que conjugándolo bien se evitan muchos dolores de cabeza y se evitan el día de mañana desesperanzas muy grandes con los problemas de los hijos que muchas veces ya no se pueden solucionar. Hemos dicho que en general todos nuestros papás son papás muy amorosos, muy trabajadores, muy juiciosos y está faltando algo y es principalmente conjugar dos aspectos. Mucho amor, pero en la otra balanza tiene que haber mucha disciplina, o sea, una capacidad de educar al hijo. ¿Por qué de educarlo? En esta diapositiva tenemos como un cerebro, se ve cuando explicamos las cosas desde el cerebro, que más adelante vamos a tratar de darles también direcciones de correos o hacer algunos videos para que toda esta parte de la que estamos hablando se vuelva más fácil de entender. Porque cuando uno conoce cómo funciona el cerebro, hay cosas que uno ya hace naturalmente. Les voy a contar entonces de este funcionamiento del cerebro, cuáles son esos principios que nos ayudan bastante a liderar y a educar a ese bebé que nace para que el día de mañana sea una persona autónoma y una persona de bien. Cuando un bebé nace, no trae ya la personalidad organizada, no trae los conceptos del mundo, no tiene idea de la amistad, de la mamá, de computadores, de que tengo que estudiar. No. ¿Cómo nace ese bebé? Nace con una motivación, con puras motivaciones biológicas. ¿Qué le provoca? Comer, que lo cubran, le den afecto, le satisfagan el frío, el hambre, el juego. Está capacitado es para esto. En la medida que pueda establecer un vínculo afectivo, toda esa parte central del cerebro se va llenando de vitaminas y hace que él quiera hacer las cosas. Este es el mayor nexo que pueden formar entre papás e hijos. Este vínculo afectivo. Por eso, papás, ustedes son lo más importante para sus hijos, porque una persona que logra hacer una conexión con esta parte emocional, con esta parte afectiva del ser, es la que sí puede guiarlos y puede exigirles incluso. Entonces, tenemos un bebé. ¿Cómo nace el bebé? ¿Cómo es su cerebro? Es impulsivo, es hiperactivo, está preparado para aprender millones de cosas en el día. También trae toda lo que yo llamo la artillería pesada. Está capacitado para cuando alguien no cubre sus motivaciones biológicas, ¿qué hace? Llora, grita, patalea, araña, pega. Esto es lo propio, porque son las herramientas con las que le está informando al mundo que él no se siente bien, que algo está funcionando mal. Entonces miremoslo de una manera muy sencilla. Este cerebro nace impulsivo, descontrolado, con toda la artillería pesada, con las ganas de comer, dormir, de jugar, de curiosear. Son los adultos los que van a hacer que este bebé aprenda a conocer el mundo, aprenda a regularse y principalmente aprenda a tener un frenito acá. Ya el día de mañana, cuando no tiene algo que le gusta, no le dan el juguete,
que ya aprenda que no tiene que sacar la artillería, no tiene que pegar, gritar, arañar, sino que se toma un tiempecito para respirar profundo, controlarse y pedir las cosas de manera adecuada. Y también llega el momento que si no se le pueden dar, aprende a esperar o a aceptar que no se le puede dar. Todo este proceso lo llamamos autorregulación. Y les cuento, papás, que esa autorregulación no depende de un colegio, no depende de la sociedad principalmente. La desarrollan ustedes en las casas y, como les decía ahora, con mucho amor y a la vez con mucha disciplina. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo se hace? Les voy a dar todos los puntos que nosotros trabajamos en asesoría con papás y que dependiendo de las inquietudes de ustedes vamos a ir desarrollando en otras charlas punto por punto, de pronto de una manera más como taller, porque la mayoría de ustedes han escuchado todo esto en muchas partes y que hace que en la casa sigan iguales. Hay que invertir un poquito de tiempo en cambiar ideas, aprender nuevos conceptos y aprender nuevos hábitos desde papás. ¿Cuáles son todos esos puntos? Se los voy a enumerar. Primero, regla de oro después del amor para educar a los hijos. Que papá y mamá puedan unificar criterios. Segundo, que puedan cambiar un montón de ideas y formas de interacción entre ustedes y también de concebir a sus hijos. Tercero, propiciar un clima de apoyo incondicional, porque cuando un hijo se siente apoyado cuando comete un error por primera vez, hay que saber manejar estas situaciones para que el día de mañana ellos puedan recurrir a ustedes cuando cometan errores. El otro aspecto fundamental, tener normas, formar hábitos y rutinas. Los hábitos y rutinas se basan en enseñar paso a paso conductas que un niño, un adolescente, una persona apenas va a aprender. Y, mejor dicho, todos estos aspectos son fundamentales, pero es volver a recuperar la importancia de establecer normas en la casa con consecuencias muy claras. Ahora vamos a ir como hablando de cada uno de estos puntos. Como les decía, el primer aspecto, regla de oro después del amor. Incluso en nuestra experiencia llegan muchos papás que nos dicen, seguimos el consejo, unificamos criterios y nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado juntos. ¿Qué importancia tiene que papá y mamá entiendan que como papá y mamá no pueden seguir pensando ni actuando distinto? Papá y mamá tienen que llegar a aprender a conversar, invertir tiempo en qué van a hacer con sus hijos y cómo lo van a hacer. Son las cositas cotidianas las que van a permitir que el día de mañana sus hijos incluso tengan valores. Una psicóloga que trabaja con nosotros, Irma Salazar, define esta función de papás de una manera muy especial y es que incluso el afecto, el amor de los hijos hacia los papás se gana principalmente por la capacidad de los papás de disciplinar, de educar a sus hijos y por la capacidad de unificar criterios. Nada nos ganamos con que los papás ahora cuando se dan cuenta como de la importancia de unificar criterios por la rapidez en la que vivimos, por las múltiples ocupaciones, dicen, listo, yo no te voy a contradecir, haz lo que tú quieras. Pero cuando de corazón no están de acuerdo, los hijos se dan cuenta y siguen siendo muy claros para ellos que papá piensa de una manera y mamá piensa de otra. Les voy a colocar un ejemplo. Lo peor es que cada papá tiene la razón. Cuando uno los escucha, cada papá le da la razón. Por ejemplo, unos papás de unos gemelos, el papá decía que se tenían que acostar a las 9 de la noche porque él llegaba de trabajar a las 8:30
y muy especial el papá quería compartir con sus hijos. La mamá decía, no, se deben de acostar a las 8 de la noche porque ellos se levantan a las 5:30 de la mañana y van a estar muy trasnochados. Entonces, si miramos, cada uno de los papás tiene razón en su argumento. ¿Esto sirve? No, no sirve. ¿Por qué? Porque los hijos terminan haciendo lo que quieren, dilatando las horas hasta que el papá llega. Cuando ellos se dan cuenta que no pueden pensar distinto, el papá dice, listo, acuéstalo a la hora que tú quieras. Yo estoy de acuerdo, ese acuerdo es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo contigo. Al otro día los hijos se levantan y le dicen, papi, no te vimos. Y dice el papá, es que yo estoy de acuerdo con que se acuesten con su mamá, que se acuesten a esa hora. Entonces miren el mensaje que hay debajo de esto. El papá quisiera que no se acostaran temprano, la mamá queda como una bruja y el papá queda como una figura débil de autoridad. Entonces, papás, meta número 1, piensen al menos cada uno cómo va a ser para llegar a unificar criterios de corazón. Cuando ya los papás discuten y encuentran que realmente los hijos deben de acostar temprano, se acuestan a las 8 de la noche, ya el papá le dice, no, es que se acuestan a esa hora, mamá y yo decidimos. Lo dicen de corazón, los hijos les tocó acostarse a esa hora. Van aprendiendo tolerancia a la frustración y un montón de aspectos más importantes. Ahora, es vital y les vamos a ayudar también en este trabajo, es cambiar ideas de concebirlos. No se puede seguir pensando que es su carácter, su temperamento, sino que ustedes lo van a formar, lo van a moldear. ¿Que es igualitico? No, todos los seres humanos somos parecidos, pero ahora tenemos la capacidad de cada vez más todos ir aprendiendo mejores formas de manejar el mundo. ¿Es su responsabilidad? No, es la nuestra por ahora, mientras ellos sean niños y jóvenes. También el por favor, el no es ni por favor ni me haces las cosas, es tiendes tu cama, te cepillas tus dientes, bueno, un montón de situaciones que en próxima charla las vamos a ver con más detenimiento. Verlo feliz, si ese feliz es quitarle en todo momento las frustraciones, estamos equivocados porque si no aprende desde ahora a enfrentar sus problemas, si este cerebrito no tiene la capacidad de autocontrol que lo aprende en el día a día con las cositas pequeñas, el día de mañana ya están fatigados, los quieren regalar, no se lo soportan y a la vez estos sentimientos le generan muchas culpas. Y peor, verlos el día de mañana que no sirvieron para nada o están bien enredaditos en este mundo. Miedo al rechazo, porque papi no te quiero, ya no te quiero, voy a pedir cambio de papás. No, el día de mañana van a agradecer todos esos límites que ustedes les puedan aprender a colocar. Ahora, ¿qué necesitamos también? Es vital ir creando hábitos y rutinas. Y les voy a contar algo, papás, muy importante. Los valores no se aprenden porque hablan y hablan y hablan, los papás hablan en los colegios. Un valor se aprende desde pequeño. ¿Cómo? Por ejemplo, el valor del orden no lo trae un niño ya incorporado. Cuando los papás le empiezan a exigir, organiza tus juguetes, organiza tu ropa, organiza tu pieza, dicen, tan cansones, qué pereza. Si no organizan, no hay tal salida, no hay tal cosa. Qué pereza, quiero cambio de papás, pero en la medida que ustedes le siguen exigiendo y exigiendo, el día de mañana se forma un hábito que quiere decir, los chicos hacen eso automáticamente, pueden aprender otras cosas más complejas y ya después de la adolescencia van a decir tan importante el orden en la vida. Entonces los valores se forman obviamente desde el ejemplo de papás, pero principalmente de cada conducta pequeñita que ustedes le van exigiendo que ellos aprendan día a día.
Esta unificación de criterios de papás, ¿sobre qué se basa? Es muy simple, es sobre qué cosas van a hacer con sus hijos y cómo. Pero ¿de qué cosas estamos hablando? Hay dos aspectos. Uno es sobre conductas propias de su momento evolutivo que ustedes tienen que enseñar. Por ejemplo, levantarse, bañarse, cepillarse, organizar el morral, comer en cierto punto, comer ciertas cosas. Y el otro punto es sobre conductas problema. Entonces miren, papás, que casi todos los días ustedes llegan a sus casas a resolver las mismas situaciones. En general no se presentan situaciones nuevas. Casi siempre son las mismas y son estas situaciones cotidianas las que ustedes como papás tienen que aprender a manejar, a poner límites, a poner normas con consecuencias claras para que ellos interioricen rutinas, interioricen hábitos y el día de mañana puedan tener valores. ¿Hay alguna pregunta? Nada hasta el momento. Pues ya saben que pueden intervenir. Sí, hay una. Entonces nos hacen una pregunta. Un segundo, vamos a encontrarla. Bueno, no encontramos la pregunta que hay aquí en el chat, pero les sugerimos lo siguiente. Vamos a dejar los últimos 5 minutos para que hagan sus preguntas. Entonces, en la última parte resolveremos como las inquietudes que se les pueda estar presentando. Listo. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? La importancia de unificar criterios, de que en su casa haya solo un timón, no dos timones, la importancia de colocar normas, de que hayan unos hábitos, unas rutinas y obviamente como adultos también es la capacidad de poder autocontrolarse y aprender mejores formas de interactuar con su pareja, con su familia, porque el ejemplo, como dicen, vale más que 1000 palabras. Ahora, ¿cómo manejar estas normas y cómo manejar estas consecuencias? La norma sobre qué se establece. Las normas se establecen sobre las conductas esperadas de los hijos y principalmente sobre conductas que ellos apenas están aprendiendo o conductas que ya son problema. Cuando ya son conductas repetitivas que son problema, se aclara qué se espera de ellos y qué va a pasar si ese comportamiento se vuelve a presentar. O sea, hablamos ya de establecer unas consecuencias positivas, porque primero tenemos que hablar desde lo propositivo. Bueno, si tú vas a organizar tu pieza, hay la posibilidad de que veas un rato de televisión, jugar en el computador, etcétera, pero primero se da la posibilidad de obtener la consecuencia positiva. Si la pieza no la organizas, tú estás eligiendo, no hay TV, no hay computador. Sí, ¿cuál es la pregunta, Sebastián? Fanny nos pregunta cómo hacer con los abuelos cuando se convive con ellos, ya que interfieren en la educación. Es una pregunta realmente muy importante y casi que sintetizándolo, cuando hablamos de papás en el momento actual, no nos referimos solamente a papá, mamá. Ellos son obviamente papá y mamá los que tienen que ser capaces de dirigir el timón, pero es vital la unificación de criterios con los abuelos, los tíos, hasta la empleada de la casa, porque sobre todo ahora que hay muchos cuidadores en los tíos, en los abuelos, las empleadas, ustedes pueden tener todas las normas del mundo, pero si en la casa no se los hacen cumplir, perdimos el año. Se está saboteando, digamos, el aprendizaje de los hijos en este aspecto. Nosotros incluso en nuestro centro también capacitamos a toda la familia. También hay situaciones extremas porque todo no se puede resolver de la mejor manera.
Hay situaciones donde toca en algunos momentos cuando es difícil que las personas extensas, de la familia extensa, comprendan los beneficios. Muchas veces toca reducir visitas. Pero en general en nuestra experiencia encontramos que cuando un abuelo, por más permisivo, unos tíos, van entendiendo el porqué, el sentido de formar esta personita que quieren tanto, ellos se unen al mismo timón y tienen persiguen los mismos objetivos. Bueno, entonces estamos hablando que las normas en la casa se establecen sobre conductas que se están aprendiendo o conductas problema. Y se establece la norma con palabras claras, se describe la conducta que esperamos, se colocan consecuencias claras, cortas y principalmente que sean consecuencias para cada persona. Porque puede que a Camilo, si no arregla la pieza, le quitan el televisor, le importa, pero a Felipe no. Entonces depende para cada persona. Y las consecuencias también, papás, tiene que ser que las vayan a cumplir. Si ustedes no van a cumplir, mejor no lo prometan. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Sí. Nos hacen otra pregunta y es ¿cómo hacer cuando los hijos son producto de otra relación y no hay una unidad de criterios? La unidad de criterios, ¿cómo se establece? Aunque sean productos de otra relación, cuando la pareja que tiene los hijos son los que tienen que definir en el lugar donde ellos están conviviendo cómo van a ser estas normas. E incluso pues cuando están en convivencia. Las normas en la casa son de cada casa. Que en la casa de, digamos, las otras parejas se manejen otras normas, pues esto en general lo tenemos que aceptar porque es muy difícil que todos se monten en el mismo barco. También nos ha pasado que obviamente si en una pareja, por ejemplo, separada, los papás son unidos, pues, y se pueden unificar criterios, todo es muy fácil. En general no es tan fácil, entonces nos hemos encontrado con situaciones donde trabajamos con cada uno de los papás, les bajamos el nivel de angustia, de agresividad y llegan a entender que no pueden seguir hablando mal del otro y no pueden sabotear el terreno del otro porque no se están desquitando de la expareja, sino que se están desquitando y están maltratando a su propio hijo. Cuando los papás logran entender esto, también se llegan a puntos donde se acepta que en cada casa, la casa de la mamá, la casa del papá, se manejan normas y criterios muy distintos. Y hemos visto en chicos con papás separados que muchas veces ha sido imposible unificar criterios mínimos, pero los hijos van aprendiendo. En la casa de mi mamá hay esto, en la casa de mi papá hay esto otro, y el día de mañana van eligiendo incluso como los mejores caminos. Ejemplo, en la casa de la mamá hay normas, hay rutinas, hay hábitos. En la casa del papá el fin de semana no hay hábitos, no hay normas, no hay rutinas. El hijo el día de mañana va prefiriendo en general cierta disciplina, ciertos hábitos, así en ciertos momentos de la vida se desorganice, pero al menos ya conoce como el lado bueno también que produce la disciplina y los hábitos. Bueno, ahora hay unos, cómo manejar voy a terminar con dos aspectos. Cómo manejar, hay una diferencia que hay que establecer en cómo manejar las conductas problema que aparecen por primera vez y las conductas problema que ya son repetitivas día a día. Cuando tenemos una conducta problema, que el hijo hace algo muy horrible para ustedes como papás, muy horrible dependiendo de cada papá obviamente, por ejemplo le pega a un profesor, le roba la plata al abuelo, no sé, alguna de estas conductas que para cada papá le genere reacciones muy inadecuadas. Te voy a decir como a grandes rasgos qué hay que hacer. Muchos papás dicen, no, eso no sirve para nada, y es cierto que a corto plazo no sirve, pero a largo plazo sí. Cuando
Ustedes tienen que prepararse, papás, para que cuando sus hijos cometan un error, tengan un comportamiento muy inadecuado, pero es algo que sucede por primera vez. Lo ideal es crear un clima muy especial para ellos. ¿Cómo se crea este clima muy especial? Primero que todo, si papá y mamá están muy ofuscados, muy desesperados, con ganas de ahorcarlo o de desquitarse castigándolo con todo, lo primero que recomendamos es autocontrol. Si papá y mamá están muy ofuscados, no hablen, no hagan nada, porque lo que se hace en esos momentos de desesperanza, de rabia, después no se puede borrar. Entonces, primero que todo, autocontrol. Segundo, preguntarles qué pasó. Cuando no el por qué, sino qué pasó, y escucharlos. No hay necesidad de ir a confrontar si fue verdad, si fue mentiras. No, es escucharlos. Ah, es que yo le pegué al profesor porque me dijo, la insulta a usted. Bueno, lo escuchamos. Y después de eso, papá y mamá le dan todo el discurso de vida. Mira, uno en la vida no puede hacer esto, por aquello, con toda la calma ya y paciencia del mundo. Y hasta ahí queda esa primera vez. La mayoría de papás dicen, eso no sirve, eso es cierto, pero nosotros vamos a actuar como adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que el hijo está tratando de evitar un castigo, está acomodando las cosas a su manera como lo hacemos casi siempre todos. Y nosotros decimos, listo, esta vez pasó, vamos a esperar cuando vuelve a suceder para ya hacer otras acciones. En ese momento no se pone ningún castigo, ninguna consecuencia. ¿Por qué? Miren, papás, cuando un hijo es escuchado, después a la segunda vez vuelve y comete el error, ahí sí se le coloca la consecuencia, se le aclara con anterioridad qué vuelve a pasar, qué le va a pasar si lo vuelve a hacer. Y cuando lo vuelva a hacer ya se le cumple. Ustedes dirán, ¿tanto tiempo? Claro. ¿Por qué? Porque sus hijos van primero sabiendo que lo que ustedes les dicen la primera vez que ellos se equivocan es cierto, eso pasa, van creyendo en ustedes. Y el día de mañana, cuando tengan algún problema, ¿a quién recurren? A ustedes. Entonces, papás, es a muy grandes rasgos todo lo que tenemos que hacer, y esto llevaría un trabajo no tan largo, pero es invertir tiempo en cambiar algunas ideas, entender algunas cosas del crecimiento y del ser humano y aprender técnicas para educar a sus hijos. Sí les podemos decir que si todo esto se da, los cambios son maravillosos y realmente el día de mañana sus hijos van a decir gracias papás y van a poder contar con el amor de ellos. Ya se está, ¿cierto? Sí. Un espacio para preguntas. Vamos a abrir entonces, para finalizar, un espacio para preguntas. En el chat que tienen a mano derecha, con una cuenta de Facebook o de Twitter, pueden hacer los comentarios que tengan. Mientras van llegando, les contamos que vamos a enviarles a todas las personas inscritas las memorias y el acceso al video que quedó grabado sobre la charla que se acaba de dar, y también preguntándoles sobre qué otros temas identifican ustedes que son necesarios tratar en este tipo de charlas. Y si les interesa seguir con una especie de talleres. Okay. Y si les interesa continuar con una especie de talleres que les permitan hacer cambios reales en sus casas. Bueno, muy bien. Por aquí un comentario, no hay una pregunta. Vamos a ver si sale algo más. Bueno, parece ser que no hay inquietudes. De todas maneras, les vamos a enviar el correo electrónico, cualquier inquietud, sugerencia que tengan o alguna inquietud sobre el tema, por correo electrónico podemos sentarnos y trabajar un poco más sobre el tema. Bueno, muchas gracias, y les cuento que esta experiencia no es tan terrible como me la imaginaba, y ojalá podamos seguir realmente formando una red bien interesante en todos estos aspectos. Gracias, y gracias, Sebastián. Con gusto. Feliz noche para todos. Que descansen. Hasta luego.